y sigue entrando gente. Ahí ya está grabando. Bueno, igual mientras se va desarrollando la charla, el seminario, se puede seguir, la gente puede seguir ingresando, eso no va a haber problemas. Sí. Así que bueno, el vicerrector de la sede andina no ha podido estar presente, en este momento se encuentra en un viaje personal de unos días, así que me toca estar acá representándolos. Bueno, primero, gracias a las expositoras. Esta vez, como todos los años, estamos iniciando seminarios abiertos, solo que desde marzo de este año empezaron a ser virtuales. Hoy es el turno del CELAE, que es el Centro, asístanme cualquier cosa, de estudios de la literatura, el lenguaje, su aprendizaje y su enseñanza. Nosotros tenemos en la sede andina 9 unidades ejecutoras, 3 institutos, 4 centros y 3 laboratorios, uno de ellos integrados en otros centros. Y este año tuvimos el honor de que uno de los laboratorios, fines del año pasado, pase a ser centro, que es este mismo, es el CELAE. Bueno, hoy va a exponer Jimena Virgin y Sol Iparraguirre. Sol es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y es un docente completa de la Universidad de Río Negro con perfil de investigación. Jimena Virgin también es docente de la Universidad de Río Negro, de la sede andina, e integra el CELAE, y ambas son docentes de la introducción a la lectura y a la escritura académica, que es una materia transversal a todas las escuelas, y entre ellas dos creo que cubren carreras de ambas, de todas las escuelas de la sede andina, y hoy van a exponer sobre los desafíos y las demandas del ingreso a la universidad en épocas de pandemia, así que esperemos que sus hallazgos en investigación y cómo nos van a ayudar en el ingreso y la permanencia del año 2021. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, ¿se ve, no? El PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, bueno, nos presentó ya Gabriela, muchas gracias. Antes de arrancar, queremos agradecerles a todos y todas los presentes porque, bueno, destinaron un rato más a estar adelante de las pantallas, no solo a fin de año, sino al fin de este año. Sabemos lo que eso implica, lo sabemos muy bien, así que solo podemos agradecerles que hayan destinado un rato más a escucharnos y a participar de esta instancia virtual. Bueno, como mencionó Gabriela, nuestra idea para hoy tiene que ver con plantear algunos desafíos y demandas del ingreso a la universidad en tiempos de pandemia, particularmente desde el ámbito de la lectura y la escritura, que es nuestra área de desempeño en docencia y en investigación. Y bueno, la charla realmente la pensamos un poco como charla, queremos plantear algunos ejes rectores que nosotras estamos elaborando y sistematizando para pensar en estas cuestiones y en la medida de las posibilidades para discutir con ustedes qué es lo que se nos viene. Así que bueno, ese va a ser un poco el tono de la propuesta. ¿Qué decir de lo que ha sido este año, ¿no? Un año signado por la pandemia. Nos viene muy bien echar mano a algunas conceptualizaciones que plantea Inés Dussel, nos parecen muy descriptivas de lo que hemos y estamos viviendo.
Fue un año de educación remota en emergencia. Nos parece importante no olvidar que fue en emergencia, porque con el paso del tiempo podemos olvidarnos de ese contexto de emergencia y no es menor, ¿no? Porque incidió en cómo se fue realizando y llevando adelante todo lo que se hizo, básicamente. Inés plantea que, Dussel plantea que se trata de un año signado por tiempos dislocados, retomando Derrida, y lo podríamos plantear de manera ampliada, tiempos y espacios dislocados, ¿no? A partir de esta mudanza al domicilio de la educación, de esta domicilización de la educación, que no es para nada menor, porque implicó realmente llevar los lugares de trabajo y lugares de estudios al domicilio, ¿verdad? Y en una época de hiperconectividad virtual para algunos sectores de la población, no para todos. Este traslado al domicilio llevó a poner en juego abordajes pedagógicos y soluciones de manera inmediata. Esto quiere decir sin tiempos realmente para la planificación y la elaboración. Y, además de todo, producto de esta domicilización, sin encuadres claros o directamente desencuadrado, podríamos decir. Esta domicilización llevó bueno, lo hemos vivido, ¿no? A un borramiento de fronteras en torno a los tiempos destinados a distintas actividades laborales, académicas o no, a los espacios en los que esas distintas actividades se llevan adelante y a los roles, tanto de estudiantes como de docentes, como de padres e hijos. Derivó en una disrupción a nivel general de los modos de enseñar, de aprender y de interactuar. Y en esta interacción está tanto la interacción entre docentes y estudiantes como entre el cuerpo de docentes, el cuerpo de estudiantes, e insisto, y entre padres e hijos. Esto llevó a que en determinados sectores se produjera como un exceso de miradas sobre el funcionamiento familiar, sobre el funcionamiento o la propuesta didáctica de los docentes, pero en otros sectores, en contextos de vulnerabilidad, derivó en una interrupción, incluso en un bloqueo de los vínculos pedagógicos. Lo cual llevó a nivel global, porque hay publicaciones a lo largo de una gran cantidad de países que realmente dan muestras de una profundización de la desigualdad a nivel global entre distintos sectores sociales, que se vincula estrechamente con lo que es la brecha digital, ¿no? Y acá traemos un fragmento de Inés Dussel que nos parece muy claro respecto de este punto. Ella hace una comparación entre lo que se estuvo produciendo, ¿no? Durante la pandemia con lo que en otros momentos se planteó como acceso a circuitos de distinta calidad educativa, como que hay una cierta reedición de esa situación, a partir de esta educación remota de emergencia. Bien. En el nivel superior, el planteo de Dussel enfoca principalmente el nivel primario y secundario, pero realmente consideramos que es una mirada que atraviesa los distintos niveles educativos, porque hay problemáticas que no son privativas de un nivel, sino que realmente están atravesando todo el sistema. En el nivel superior, sí contamos con ciertas problemáticas específicas que se vinculan con la inserción y la continuidad pedagógica y que son abordadas desde la institución en las áreas de ingreso, permanencia y egreso, ¿no? Pero en el contexto de las pandemias, estas problemáticas se pusieron en foco y se potenciaron realmente. A partir de estar inmersos, ¿no?, en estas situaciones y empezar a ver cómo se han potenciado problemáticas que eran preexistentes y que se venían trabajando de manera sostenida, eso nos llevó a preguntarnos qué de lo excepcional, ¿no?, que surgió en este contexto y que era imperioso resolver rápidamente, está enraizado en realidad en situaciones que son recurrentes, ¿no? Estas urgencias que planteó la pandemia, entonces empezaron a mostrarnos esta relación y retroalimentación entre la brecha socioeducativa y la brecha digital,
que se juega o puede jugarse diferencialmente en distintos contextos. Tiene un aspecto global, pero tiene aspectos que están muy situados en situaciones y realidades locales. Concretamente, en la Universidad Nacional de Río Negro, así como en muchas universidades del interior del país y del conurbano bonaerense, por lo que hemos intercambiado y leído de otras colegas, la Universidad Nacional de Río Negro convoca a una gran cantidad de estudiantes, o sea, la matrícula de la universidad convoca a sectores que tradicionalmente estaban excluidos del sistema universitario, ¿no? Se trata de una población que ahora tiene con su horizonte de expectativas la posibilidad de una formación académica y que puede empezar a representarse a sí misma en ese ámbito. Lo cual deriva de la democratización del acceso a los estudios superiores, que fue un proceso que comenzó en los 80 con la vuelta de la democracia y fue luego, ¿no?, intensificándose a medida que fueron abriéndose universidades por fuera de las grandes urbes. En la Universidad Nacional de Río Negro, como decía, hay muchos estudiantes, podríamos decir que hay una mayoría de estudiantes que son primera generación de universitarios en sus familias, y que eso tiene que ver con las zonas geográficas de donde provienen esos estudiantes, que en muchos casos son lugares muy pequeños o de difícil acceso, son lugares remotos, rurales, de difícil acceso, con lo cual movilizarse a urbes muy lejanas realmente era algo prácticamente impracticable, y también de sectores sociales que tradicionalmente no accedían a los estudios superiores, ¿no? Y también convoca a adultos que no tuvieron la posibilidad de estudiar de más jóvenes y que pueden ahora, con la posibilidad de tener en la misma localidad o muy cercana una institución de nivel superior, realizar eso que era una cuenta pendiente. Esto viene a ser un poco el escenario de fondo, ¿no? Lo que tenemos como situación, condiciones de base. Ahora, en 2021, en el ciclo que viene, vamos a tener en el marco de estas condiciones de base ciertas situaciones excepcionales que tienen que ver con lo que ha sido este año pandémico, ¿no? Este año de educación remota en emergencia. Vamos a tener egresados del nivel secundario con su último año enteramente domiciliario. Ingresantes del año 2020 que abandonaron los estudios este año debido a la modalidad virtual y que van a retomar el año que viene, esperamos. Adultos que se sumaron en este año 2020, a la propuesta académica justamente por la posibilidad de estudiar de manera virtual, a distancia, lo cual les permitió organizarse en tiempos familiares, laborales, o en algunos casos, lamentablemente porque a raíz de la pérdida de empleo contaron con el tiempo para sentarse a estudiar o para iniciar los estudios. O sea que vamos a tener un panorama que de las condiciones ya complejas y diversas de base van a estar potenciadas por la excepcionalidad que plantea lo que ha sido este año. Bueno, tratando de sistematizar la experiencia que hemos tenido este año, las distintas situaciones que fuimos afrontando, lo que nos han transmitido nuestros estudiantes, a nosotras, a colegas, y buscando, bueno, de qué manera empezar a organizar todo esto, nos surgieron una serie de interrogantes que se inscriben como en distintos grupos de tensiones. En sí, la tensión que atraviesa todo lo que venimos trabajando se vincula con lo urgente y lo recurrente, ¿no? Todas estas problemáticas sostenidas de base que en la urgencia por las cuestiones a resolver para poder dar una inserción y una continuidad pedagógica, de lo que dieron muestras es de la potenciación de problemáticas preexistentes, ¿no? Pero estas urgencias nos llevaron a preguntarnos, tal vez con mayor énfasis, si uno quiere, quiénes están pudiendo ingresar a la universidad y de los que ingresan, quiénes lograron permanecer y quiénes logran egresar.
¿quiénes lograron hacer esto a pesar de la pandemia, ¿no? Lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿estamos trabajando de manera verdaderamente inclusiva? ¿A quiénes estamos pudiendo incluir? Y aquellos que quedan afuera. ¿Por qué quedan afuera? ¿Qué aspectos, qué variables están incidiendo para que queden afuera? ¿Son coyunturales? ¿Son propias de esta situación? ¿O tienen que ver con problemáticas preexistentes que no estamos pudiendo terminar de trabajar de manera adecuada? De estas problemáticas que necesitamos atender, ¿cuáles son propias de la situación común global de estar atravesando una pandemia y cuáles son específicas de nuestro contexto microrregional? ¿Y cómo podemos resolverlo o abordarlas desde la institución estos problemas? Y pensando también, ¿no? Cómo trabajar en el presente considerando las trayectorias previas y lo que necesitamos proyectar a futuro, ¿no? ¿Qué estatus o carácter tiene lo que hemos estado realizando durante este año? ¿Cómo se reelaboró para la modalidad virtual? ¿Cómo se va a retomar? ¿Y cómo proyectar o planificar acciones futuras y en base a qué? Entonces, nos parece que esta tensión entre la prospección y la retrospección es clave para pensarnos y para pensar nuestra práctica docente. Bueno, estas tensiones nos parece que constatan algo que puede ser una obviedad, que es la mirada del ingreso como una instancia fundante. Esto que es sabido, sobre lo que se viene trabajando hace años, consideramos que ha sido verdaderamente constatado y reforzado a partir de lo que hemos vivido durante este año, porque incide de manera directa sobre las posibilidades de permanencia y de egreso, y nos interpelan como docentes a pensar verdaderamente si nuestras prácticas están siendo inclusivas. ¿Y inclusivas en qué dirección, verdad? Entonces, a partir de la modalidad virtual y la domicilización de la educación, vemos que en 2021 vamos a tener un primer año, un ingreso que digamos, que se beneficiaría de pensarse de manera un poquito más amplia. El ingreso tradicionalmente lo pensamos como el primer año de la universidad, pero este año vamos a tener en el primer año estudiantes que van a haber tenido un quinto año enteramente virtual, estudiantes que en el primer año virtual no pudieron dar continuidad, y vamos a tener estudiantes de segundo año que han tenido un ingreso enteramente virtual, ¿no? Con lo cual vamos a tener que tal vez empezar a pensar ese ingreso de manera un poquito más extendida, o no. Esto es algo que deberíamos, o que nos vendría muy bien discutir. Creemos que para abordar estas cuestiones la perspectiva de la literacidad ayuda bastante, nos da un encuadre que permite pensar de manera integrada las acciones a futuro y la situación en la que estamos actualmente, ¿no? A partir de pensar la formación universitaria como una inmersión en una nueva comunidad de prácticas de lectura y escritura, ¿no? En la que inciden las trayectorias de lectura y escritura previas de los estudiantes con las que llegan a la universidad, y en las que las prácticas de lectura y escritura son absolutamente transversales. A modo simplemente para dar un marco conceptual y que se entienda desde dónde estamos pensando lo que pensamos, simplemente hacemos una breve mención a algunos puntos que nos parecen claves. En particular, la idea de que volverse lectores y escritores eficaces constituye un proceso. Un proceso requiere tiempo, requiere práctica sostenida, y es un proceso además que se inició muy tempranamente en la vida, que tiene continuidad y que no tiene un punto de fin, y que se pone en juego, ¿no? O que se nutre de las distintas esferas de actividad en las que participa la persona. Implica una verdadera trayectoria en la que cada nivel educativo efectúa un determinado aporte y que sigue enriqueciéndose a medida que la persona participa en distintas actividades. Justamente porque las personas hacen cosas con textos en todo tipo de actividades e interacciones sociales.
De allí que sea necesario, desde nuestro punto de vista, considerar la lectura y la escritura como una práctica social, ¿no? Que implica realmente una mirada muy amplia sobre todo lo que implica poner en juego, ¿no? La lectura y la escritura, todo lo que se hace con eso, no solo para estudiar, sino para perfilarse profesionalmente y ejercer también profesionalmente. Y que estas prácticas sociales tienen una inscripción en prácticas culturales específicas, disciplinares, académicas y extraacadémicas. En estas prácticas, además, es muy importante tener en cuenta que se inscriben las identidades de las personas que se construyen y reconstruyen a través y en estas prácticas como miembros de grupos sociales y de instituciones. Así, la trayectoria de literacidad es un concepto fundamental que permite captar la diversidad de experiencias en lectura y escritura en diversos ámbitos y el modo en que las personas participan en eventos que van resignificando estas experiencias. Porque remite a las diversas maneras en que se valoriza el uso del lenguaje escrito en todo tipo de situaciones y de ámbitos. Así concebimos el aprendizaje como experiencial y situado, ¿no? Y centrado en la construcción de conocimientos a partir de la puesta en juego de recursos en contextos auténticos de la comunidad de prácticas y del desarrollo de capacidades reflexivas. Creemos o coincidimos con autores como Bombini y Labeur que conceptualizan el ingreso a la universidad como un pasaje que requiere un trabajo centrado en las prácticas de literacidad para generar un encuadre verdaderamente inclusivo que pueda, ¿no? Contemplar y dar continuidad a trayectorias diferentes de las tradicionales. Por eso es esencial que podamos lograr abordajes situados contextualmente y articulados, tanto disciplinarmente como institucionalmente, de manera mucho más integradora. Bueno, en como ya creo que ha quedado, vemos las prácticas de lectura y escritura realmente como una dimensión nodal en toda la formación universitaria, pero muy particularmente en el ingreso a la universidad, que se basa en las, digamos, parte de las trayectorias de literacidad previas de los estudiantes, pero forma parte de la construcción que se sigue haciendo de esas trayectorias de literacidad, ¿no? Y el modo en el que se aborden en el ingreso esas prácticas va a incidir casi directamente en las posibilidades de interacción y de participación que tengan los estudiantes en actividades académicas que pueden ser de tipo cotidianas, como la participación en clases, o más excepcionales, como la integración en algún proyecto o asistir a charlas. Asimismo, a través de estas prácticas de lectura y escritura se realiza en gran medida la construcción de la identidad del estudiante universitario y se va definiendo esa identidad. Y el modo realmente en que se lleven adelante va a definir las posibilidades y el proceso de apropiación de la literacidad académica esencial para poder tener una buena inserción en la institución y poder darle continuidad a los estudios superiores y a lo largo de la formación la apropiación de la literacidad disciplinar en términos más generales. Eso, bueno, nos lleva a preguntarnos, en función de lo que ha sido la trayectoria y la dinámica educativa de este año, ¿cómo podemos abordar el año que viene el ingreso a la universidad para propiciar realmente una buena apropiación de la literacidad académica, siendo que la vemos realmente como clave para poder dar para que haya realmente una verdadera inserción universitaria y poder dar una continuidad pedagógica a lo que se estuvo haciendo, sea al final del nivel secundario, en este quinto año virtual, o sea en el primer año de la universidad. Bueno. Ahora va a seguir yo. Jimena.
Así que si querés dejar de presentar y presento yo, me es más fácil. Hacemos un pequeño Dale. cambio y la dejamos respirar. Mucho más cómodo. A ver si lo puedo hacer, que no me es tan sencillo. Deme un minuto. No, no lo puedo subir. No, a ver. En presentar. Acá está. Bien. Perfecto, se ve. Sí, ahí lo agrandé. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Perfecto. Me fui. Ahí está. Spoiler. Bueno, como dijo Sol, me voy a centrar un poco más en estas particularidades de este ingreso 2020 o del transcurso del 2020 en términos también de articulación con el nivel secundario y pensando en un futuro ingreso 2021, ¿no? Como ella dijo, hablamos de ingresar a una nueva comunidad de prácticas que tienen prácticas de lectura y escritura específica, y si las pensamos en términos de tránsito o pasaje, necesitamos pensar en tiempos de trayectoria. Muchas veces estos tiempos de trayectoria no son los tiempos estipulados administrativamente o académicamente, ¿no? Nosotros vamos a pensar en tiempos de trayectoria en ese sentido en el que no compatibiliza exactamente, sino que está ligado a cuestiones como la vinculación pedagógica, ¿no? Que es cómo acompañar estas trayectorias humanamente, institucionalmente, pedagógicamente, ¿no? Y vamos a tomar un concepto que es el de explicitamiento como parte de esta vinculación y de este acompañamiento, ¿no? Tomando las palabras de... No lo voy a poder leer porque lo tengo ahí. Bien, tomando las palabras de Carolina Velasco, dice, un punto clave a considerar es de qué manera las instituciones pueden desnaturalizar un poco sus reglas y prácticas, haciéndolas explícitas y por tanto enseñándolas. En esto a los docentes les cabe un rol fundamental. Estoy pensando en la vinculación pedagógica desde la docencia, pero también está, digamos, la vinculación pedagógica y el acompañamiento desde lo institucional. Pero pensar esta idea, traer esta idea de explicitamiento, nos resulta importante, porque muchas veces este tránsito, este pasaje que tiene otros tiempos que los que muchas veces consideramos, no están acompañados tampoco de este explicitamiento, ¿no? De decir cómo se hacen las cosas, cómo se llevan adelante. A veces tomamos como ejemplo el tema de las citas bibliográficas, ¿no? Y de la cuestión de que los chicos parece que hacen plagio, cortan y pegan de internet, y muchas veces no está explicitado que esa no es una práctica propia de lo universitario, de los estudios superiores, sino que la palabra del otro, traer la palabra de otro en un texto o en una situación académica, tiene unas formas y una significación determinada. Lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? La idea es tender puentes entre las experiencias que traen los chicos y las chicas que ingresan a la universidad o los adultos que ingresan a la universidad, con esta que es una nueva experiencia y que no necesariamente está todo explicado, todo claro, ¿no? Y que es necesario por ahí poner un poco de atención en eso. Una de las cuestiones centrales que se dieron en 2020 es que estas prácticas de lectura y escritura estuvieron signadas por la virtualidad, ¿no? Que además fue de emergencia.
leer y escribir se hizo a través de una pantalla, ¿no? Hay ahí una nueva práctica, además de un nuevo vínculo o un nuevo modo de vincularse. Prácticamente se tuvo que echar mano a diversidad de propuestas, ¿no? A variedad de formatos y a ver de qué manera, de alguna manera, suplir esa interacción que ocurría 1 o 2 veces por semana en un aula, ¿no? ¿Cómo evaluar? Hoy sigue siendo, hoy en instancias de finales, bueno, tanto a fin del primer cuatrimestre como el tema de cómo evaluar eso que se pudo hacer, es un tema fundamental. Supongo que lo que ocurrió en ese primer cuatrimestre, bueno, que tuvo muchas dudas, que hubo mucha marcha, contramarcha, en este segundo cuatrimestre pudo tener un poco más de orden, pero bueno, tampoco estuvo el tiempo necesario para tomar la distancia y poder mirar esta práctica, poder conversar entre nosotros y pensar cómo es que esto se viene dando, ¿no? No solo en términos de aciertos o desaciertos, sino de qué es lo que está ocurriendo a nivel de experiencia, ¿no? ¿Qué trae de nuevo esta práctica o estas prácticas de lectura y escritura? ¿Qué obturan? Entre esas cosas, por ejemplo, las clases virtuales frente a las clases presenciales, tratando de pensar un poco con Sol algunas cuestiones, esto no es exhaustivo, es por ahí un boceto de algunas ideas que nos parecía importante traer y que nosotras sentíamos desde nuestra práctica en ILEA, era primero la tensión esta entre lo sincrónico y lo asincrónico. Primero, dado por las realidades particulares nuestras y de los y las alumnas. Hubo toda una situación con lo sincrónico que tenía que ver, primero, con una exposición también en la intimidad del hogar, esta domicilización de la educación que habla Dussel, expone de alguna manera otras cosas. O sea, yo recién cerré el micrófono porque la perra ladra y en cualquier momento pasa un gato, 2 o 3. Y estas situaciones no tienen que ver con el dar clase. La primera vez que me ocurrió dije, ¿cómo salgo de esto? Y después es parte de la misma situación, ya está. Le pasa a mí, le pasa a los alumnos. Lo mismo pasa con quienes tienen hijos chiquitos, otras situaciones de hogar, que se ponen y que inhiben muchas veces. Y vuelvo a decir, tanto para docentes como para estudiantes. También lo sincrónico permitía alguna posibilidad de tiempo y espacio, ¿no? Recabando algunos comentarios informales con alumnos o en algunas autoevaluaciones que pedimos, la virtualidad permitió también decir, bueno, si en un aula me distraigo porque me encuentro con un compañero, porque hablo, porque hay ruido, acá quien tiene la posibilidad, o quienes tuvieron la posibilidad de un espacio propio, con la pantalla, con el docente, les resultó más dinámico. También estuvieron las situaciones en las que como docentes, bueno, por supuesto habilitamos la cámara y la tenemos habilitada Sol y yo ahora más que el resto porque esta gestualidad es irreemplazable, ¿no? Pero bueno, uno se encontraba a veces con el micrófono y la cámara apagada de, no sé, 20 estudiantes. Y era muy difícil ese ida y vuelta. En cuanto a lo sincrónico, también sentimos que, bueno, que esta cuestión de generar clases escritas o materiales escritos que tienen que leerse en pantalla, estaba muy ligado a estas posibilidades de leer en pantalla, ¿no? No es lo mismo el que lee con el celular al que tiene una computadora y que puede leer. También la descarga de los materiales lleva un tiempo. Ahora, entre las cuestiones que se rescatan es esta posibilidad de que la clase, pensando en clase y no solo en materiales, se podía revisitar, a diferencia de las clases en aula,
Y también desde la perspectiva docente había como un mayor control y organización de lo que uno quería decir. No se salía del aula diciendo me olvidé de, o me quedó en el tintero desarrollar más tal idea, ¿no? Pero bueno, respecto a las clases presenciales, es mucho más igualitaria, eso es indiscutible, por esta cuestión de posibilidades de acceso, incluso no solo tecnológicas del aparato, sino de conectividad. Esos fueron los grandes problemas. En un aula, es el espacio de estudio, no es la habitación que se comparte con un hermano, o una cocina, un comedor por el que se transita y ocurren otras cosas y otros sonidos. El espacio aula es un espacio en sí mismo de enseñanza y aprendizaje. Y después, bueno, en una clase presencial tenemos todas las experiencias multisensoriales y vinculares que tiene que ver con el estar cara a cara o frente a frente, que eso se pierde muchísimo en la virtualidad. La clase tiene una dinámica en la que mucho ocurre en simultáneo, ¿no? Entre lo colectivo, lo individual. Hay una cuestión en la mirada también, ¿no? De ir siguiendo, que no nos permite. Yo ahora solo puedo ver mi pantalla, por ejemplo, mi diapositiva, y no puedo ver ningún gesto, ninguna cara, que si estuviésemos en un aula, digamos, sería mucho más interaccional, ¿no? Por otro lado, las clases presenciales en la Universidad de Río Negro nos suele pasar que hay dificultades en el sostener muchas veces las cursadas por las distancias, tanto para quienes viven alrededor de la ciudad o en otras localidades, como para quienes viven a una distancia determinada, ¿no? Y entre el trabajo y bueno, no voy a sumar acá particularidades de lo que es el transporte urbano, porque es una realidad local muy compleja, hoy particularmente, pero no la estamos necesitando para esto, pero bueno, suele ocurrir esto que no es la gran urbe en la que los colectivos pasan, y si no me tomo uno, me tomo otro, y bueno, realmente eso incide muchísimo en las cursadas. Bien. Pensando en el ingreso 2021, lo primero que nos planteamos con Sol es ¿cómo será ese 2021? Hay una gran incertidumbre. ¿Nos mantendremos en un escenario pandémico, Dios quiera que no, o estaremos frente a un escenario post-pandémico? ¿Y qué significará entonces post-pandémico? ¿No? De alguna manera, algo tenemos que empezar a pensar, aunque sea en un abanico de opciones, acerca de ese ingreso 2021. Primero, como venimos diciendo, desde una mirada retrospectiva para capitalizar esta experiencia, con sus aciertos y desaciertos, pero una experiencia al fin, y pensarla en esos términos, ¿no? ¿Qué de lo realizado se puede continuar? ¿Sí? ¿Qué de lo realizado resultó facilitador? ¿Qué obturador? Y eso, pensarlo hacia adelante, si tenemos una cursada virtual en un escenario otra vez pandémico que no nos permita, que nos mantenga en esta domicialización, un escenario no virtual, en el que seguramente algo de estas herramientas virtuales nos van a servir para acompañar, ¿no? Recuperando nuestra presencialidad, nuestra cuestión vincular que aparece ahí, pero con algunas herramientas más en el haber, en tanto la experiencia transitada, ¿no? Y también hay una probabilidad de que sea mixta, que es lo que, entre comillas, hoy está anunciado, ¿no? Con esta perspectiva de que el 3 de marzo inician en la provincia las clases, y que lo que se esté planificando tenga que ver con algo mixto, ¿no? Virtual y no virtual. Pensando un poco en esto, tratamos de organizar algunas líneas de acción respecto al trabajo específico con lectura y escritura para el ingreso del 2021, y pensamos en 3 esferas
fundamentales. Uno era el abordaje pedagógico, otro la investigación educativa y las acciones institucionales. Y esto en una dinámica de retroalimentación, ¿no? Y complementación. Abordaje pedagógico en lectura y escritura, ¿no? Estamos pensando en esto de la literacidad disciplinar, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se viene transitando, y ahora voy a profundizar en cada una de estas. La investigación educativa que pueda, ¿no? Invitarnos a sistematizar un poco las experiencias que tuvimos como docentes y las de los estudiantes en esta modalidad virtual. ¿Qué ocurrió ahí? Ir a esas voces en primera persona que puedan narrar lo transitado. Pensamos desde una perspectiva de la sociología de la enseñanza superior, ¿no? Tal como dice Paivandi, debe tener en cuenta los actores visibles, que somos los estudiantes, son los estudiantes y los docentes, e invisibles, que son las políticas, los gestores que toman decisiones, cultura, tradiciones y valores de la institución y de las disciplinas. Nos parece que esta cita condensa bastante esta idea de algo que no queda compartimentado en varias esferas, sino que tiene que ver con la interacción, ¿sí? En cuanto a investigación educativa, para sistematizar estas experiencias, la idea sería focalizar en este último año del nivel secundario que transitó en virtual, ¿no? ¿Y qué pasó con esos estudiantes que bueno, que pensaban acceder a la universidad? Pensemos que también ese último año del secundario engloba cantidad de alumnos diversos que no todos tienen, digamos, el proyecto de estudios superiores, digamos, y que va a atender y que ha intentado atender una cantidad de realidades, necesidades, además de un montón de problemáticas que tienen que ver con esta brecha digital, socioeducativa, porque cuando nosotros estamos hablando de universidad y hablamos de inclusión y todo, también estamos hablando de adultos en un proyecto personal y en una elección personal. Cuando hablamos de nivel medio o de nivel secundario, estamos pensando en un nivel obligatorio, ¿sí? Entonces, no son las mismas prácticas generales de gestión y de trabajo que se ponen en juego. Sin embargo, esa experiencia en ese último año nos puede dar pie a pensar cómo tender ese puente. No se trata solo de una linealidad en donde lo aprendido en un nivel pasa al otro, sino se trata de gestionar y de organizar ese pasaje. Entonces, nos parece importante poder pensar en algunas líneas de investigación que se pregunten acerca de la incidencia de las prácticas de lectura y escritura, ¿no? Que se hicieron en este contexto virtual, que incidieron en la relación entre el aprendizaje y el conocimiento. También cómo se abordaron la lectura y la escritura en las propuestas docentes, y vuelvo a decir, pensando en ese último año a nivel secundario y en lo que se pudo hacer en este primer año, sobre todo en este primer año en el contexto de pandemia. ¿Qué concepciones aparecieron, ¿no? Particulares en estos estudiantes y en los docentes sobre las propias prácticas de lectura y escritura? ¿Sí? Todas estas preguntas uno las puede hacer generales y valen para cualquier contexto, ¿sí? En este caso estamos pensando particularizarlas en lo que pasó en la virtualidad, ¿no? Y con todas las esferas que toca el acceso a esta virtualidad, ¿no? O el no acceso también. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué estrategias de lectura y escritura se pusieron en juego, ¿no? ¿Cuáles se desarrollaron en particular por este contexto? ¿Y cuáles fueron los sentidos que se le otorgaron a estas experiencias, ¿no? En cuanto al abordaje pedagógico, pensando en esta literacidad disciplinar, estamos pensando primero en la lectura y la escritura. Habla mucho de la identidad, lo dijo Sol en el inicio y eso quedó ahí. Incide mucho en
la representación de sí mismos en este contexto, en un contexto donde las prácticas de lectura y escritura están probablemente muy sobrevaloradas en muchos aspectos y no están vinculadas con este hacer y sería conocer, ¿no? Vincular el conocimiento. Entonces, pensamos que es muy importante la mediación pedagógica, ¿no? Que pueda trabajar este vínculo docentes-estudiantes. ¿Qué escucha hay? ¿No? ¿Qué escucha hay de los docentes a los estudiantes? ¿Qué escucha? ¿Qué es lo que escucha un estudiante de lo que dice el docente? Porque a veces nosotros creemos que es que nuestro discurso es un discurso transparente, que dice, bueno, tenemos examen la semana que viene y todos se entendieron y no, y en algún momento hay un teléfono descompuesto y creemos que el otro no entiende, y entonces por ahí sea interesante pensar en esta vinculación en términos también de comunicación. Considerar contextos y trayectorias en función de un aprendizaje situado, o sea, en qué contextos se ha accedido o no a esta virtualidad, de qué manera se la transitó, en qué lugar quedó el estudiante, en qué lugar quedó el docente, ¿no? Cómo eso forma parte de una trayectoria que incluso es anterior, por supuesto, no hay un corte tajante con la virtualidad y hay una experiencia que quedó ahí y una nueva que inicia, sino que esto es parte de algo que hace el ser estudiante. También pensamos que es fundamental, hace rato que lo venimos charlando y si creo que hay algunos docentes de otras materias de las distintas escuelas, que es necesario un trabajo interdisciplinario con los docentes del área de lectura y escritura, de los talleres de la introducción a la lectura y la escritura, o talleres de lectura y escritura, y los docentes de las asignaturas disciplinares, ¿no? Una de las cosas que se dio este año, o por lo menos yo la viví, en algunas escuelas se dio, es la posibilidad de compartir las plataformas o el espacio virtual, el aula, a veces con alguna participación de un espacio a otro, o a veces no, simplemente uno está conectado, y hay algo que surge, que tiende a la complementación, ¿no? A la discusión, a decir, bueno, uno está dando este tema, ¿cómo lo estás pensando? O bueno, no sé, tomar una idea de un docente, de una actividad, saber también qué están haciendo los estudiantes a la par que están cursando una materia como de lectura y escritura que necesariamente va a abordar alguna o va a traer algunas de las problemáticas que surgen al leer o escribir textos en otros espacios, ¿no? Si uno piensa en la posibilidad de diseñar propuestas en conjunto, mucho más rico aún. Y si pensamos en trabajo de parejas pedagógicas, si el año que viene no es virtual, en compartir aulas físicas, en compartir instancias, o abordar un tipo de trabajo en conjunto, todavía refuerza ese acompañamiento, ¿no? Para abordar pedagógicamente va a ser necesario también detenernos en revisar los contenidos y las actividades la readecuación, en muchos espacios hubo que readecuar contenidos por los tiempos que insumía la virtualidad, fue mucha prueba y error, pero la instancia de capitalización y readecuación es indispensable. Probablemente no sea un trabajo en solitario, sino que estemos pensando en instancias de encuentro, de compartir, foros, lo que sea. Y por otro lado, la generación de espacios específicos para la enseñanza explícita de prácticas de lectura y escritura académicas, ¿no? Dentro de las materias disciplinares, por ahí espacios o momentos específicos en que uno se pueda detener a esta enseñanza explícita, a leer a mostrar cómo un docente con una trayectoria ya más formada, cómo piensa los textos, cómo se introduce en ellos, cómo se piensa en la construcción de un texto como respuesta de un examen, como un informe,
¿Cuántas instancias hay de devolución con explicitaciones de acá yo pondría, no sé, una coma o un conector para enlazar, revisemos el orden, construyamos en conjunto, ¿no? ¿Cuántos espacios o momentos, más allá de las materias específicas de lectura y escritura, se construyen en las disciplinas, digamos, en las materias disciplinares? Y en cuanto a acciones institucionales que puedan acompañarnos, ¿no? Como docentes en las prácticas de docencia e investigación, bueno, en principio decir que hay acciones realizadas que se vienen haciendo o que surgieron ahora en el marco de la pandemia en la universidad, que tiene que ver con ayudas económicas. Bueno, en su momento surgió lo de la beca de datos, alimentaria. Bueno, se gestionó el tema de la plataforma inicialmente sin acceso, sin datos, y después se logró. Ayudas de equipamiento. Hubo un proyecto y una designación de tutores virtuales por carrera, hubo acompañamiento a los docentes, capacitación tecnológica, y una refuncionalización de la plataforma Moodle, que ya varios los veníamos usando, pero no con esta intensidad. Ahora, después se nos ocurren un montón de ideas que tienen que ver con la pandemia, pero que pueden surgir también de esta y continuarse, no necesariamente son para trabajar en la virtualidad, pero que nos han movilizado en estos tiempos, ¿no? Es, en principio, pensar, por ejemplo, la generación de dispositivos que propicien este trabajo transversal, ¿no? Del que hablaba, que tiene que ver con el abordaje pedagógico, y que digamos, la lectura y la escritura esté institucionalizada, ¿no? Como prácticas, ¿no? Y no como un saber instrumental, sino como un hacer. Que haya una mayor articulación con las áreas de ingreso, permanencia, bienestar estudiantil, para trabajar con los estudiantes, sobre todo los que presentan mayores dificultades con lectura y escritura, que esto también tiene que ver con lo de abajo, complementarnos más con el área de asesoramiento pedagógico, que podamos retribuirnos, ¿no? Un poco desde las ideas de la práctica cotidiana hasta otros saberes que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con lo pedagógico, lo psicológico, incluso con el área de discapacidad que venimos tratando de articularnos. Algunas universidades, como la UNSAM, tiene un proyecto de, por ejemplo, mentores pares, trasciende lo de lectura y escritura, pero que tiene que ver con generar espacios propios de ellos mismos y acompañamiento. Creemos que el acompañamiento en lectura y escritura específicamente, ese diálogo que se produce con un otro cuando te lee, una práctica que académicamente la hacemos todos, con el título que tengamos, sino de sentirnos leídos, que otra mirada nos puede devolver ciertas cuestiones de organización de textos muy, muy complejos, en donde entran muchas variables conceptuales, de contexto, ¿no? Esto llevaría a jerarquizar el área de lectura y escritura por esta transversalidad, por esta necesidad de trabajo sobre todo en el ingreso, como una bienvenida, como un bienvenir también a esos estudiantes que van a transitar durante un tiempo esa construcción del ser estudiante, ¿no? A partir de quienes realmente son. Nos van a obligar a retomar sus historias, ¿no? No solo a mirar hacia lo que queremos construir, sino a qué tipo de alumnos y alumnas tenemos. Bueno, esto implicaría, por supuesto, financiamiento específico para investigación y para estos proyectos que puedan abordar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura durante el ingreso. Estas serían las tres esferas con algunos punteos de ideas que queríamos compartir, porque, bueno, sabemos que están de todas, que hay diversidad de público que comparte estas preocupaciones también con nosotros. Es un trabajo que se viene dando hace muchos años. Este año, con la pandemia,
nos moviliza hacia repensar algunas cuestiones. No creemos que todo lo que ocurrió con la pandemia haya sido negativo. Creemos que hay cosas para capitalizar, pero también creemos que hay cuestiones que tienen que ver con atender a lo urgente de esa brecha que deja fuera a un montón de gente, es fundamental. Una de las cuestiones que apunta a disminuir esa brecha es este trabajo con las prácticas de lectura y escritura centradas en los sujetos, ¿sí? Un poco para no irme por las ramas y cerrar ya, pensando puntualmente en qué nos pasó con la pandemia, decimos que, por un lado, plantea la urgencia de readaptar modos y modalidades, ¿no? Probablemente nada vuelva a ser lo mismo. Pensar en términos de continuidad pedagógica, tanto esto de, bueno, hoy ya conocemos un modo de trabajar a partir de una plataforma, de lo que nos ofrece, pero también pensar en todas esas realidades y cómo construir una continuidad pedagógica, aun cuando se salga de la pandemia y no sea necesaria la virtualidad. Bueno, nos obliga a repensar esto, la equidad y la justicia social, porque se visibilizó las condiciones de acceso a la tecnología y la conectividad como problema político-social, educativo, y creemos que las acciones fuertes en ese sentido son indispensables. Después, bueno, la necesidad de abordar desde investigación, docencia y gestión institucional estos interrogantes que nos deja la urgencia actual, pero que vienen enraizadas en cuestiones que nos preocupan hace mucho tiempo dentro de la universidad en distintos sectores. Y después, bueno, pensar acciones en conjunto que promuevan la construcción de conocimientos, considerando las condiciones coyunturales de partida, ¿no? Y evitando acciones remediales o que puedan resultar excluyentes, ¿sí? Sino que sean inclusivas. ¿Mm? Bueno, me queda agradecer a los proyectos en los que Sol y yo participamos de investigación, que son prácticas, trayectorias y sentidos de la escritura en jóvenes y adultos, perspectivas socioculturales y discursivas, que dirigen Ana Torresi y Laura Eisner, el proyecto EPA, Mejora e Innovación de la Enseñanza Continua de la Lectura y la Escritura para la Formación Académica y Profesional en la Universidad Nacional de Río Negro, que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias, dentro del programa LOROS, Líneas de Trabajo, Escritura Profesional y Académica, el EPA, del cual es responsable el doctor Besic. Y el proyecto de transferencia del que participo, que es el diagnóstico de problemática y aprendizaje de la lengua y la literatura en contextos específicos, con propuestas de intervención, y la institución solicitante es el Instituto de Formación Docente 804, el anexo El Maitén de Chubut. Bueno, gracias. Ahí los veo. Voy a dejar de compartir. Gracias, Bueno. Jimena. Ahí les leo de Melissa Urdapilleta, que quería plantear el tema, dice, del giro en la escritura como control de asistencia, en escrituras como foros que no necesariamente son prácticas de clases o de prácticas de escrituras propias de la disciplina. No sé si María Sol o Jimena, les vuelvo a leer el tema que propone, si se entendió. Está en el chat. Creo, Sí. a ver, Melissa, si es así, que el tema de controlar la asistencia, ¿no? O sea, de que si el chico participa en el foro, se le pone presente y si no, no. No sabría si esto está vinculado es una práctica más administrativa y si eso, o sea, lo que haría es depositar en la escritura de un foro, ¿sí? O sea, sí está depositado en el lenguaje. Es como cuando uno dice,
en la clase es más participativo y tiene un concepto, o le pondría algún concepto porque levanta la mano y habla, y bueno, y los que participan en el foro. Sabemos que esto está puesto también porque no nos vemos y porque también uno a veces, esto de la mirada no me parece un detalle menor en la presencialidad y es algo que se pierde en la virtualidad. Que uno ve el alumno que está, no sé, tomando notas, que pone cara de maravillado, pero no le salen las palabras, no se anima a participar. Acá uno no ve nada y lo único que ve es el foro. Me parece una de esas prácticas que van a requerir observarlas, pensarlas dentro de nuestra propia práctica docente, cómo resultaron, si finalmente terminan poniendo algo a gusto y piacere del docente para participar y que quede bien la participación, y bueno, participé y cumplí con esa parte. Yo sinceramente lo sentí eso muy fuerte al inicio, ¿no? Lo sentí muy fuerte al comenzar la pandemia, y bueno, ¿cómo hago para ver a este estudiante? ¿Cómo hago para conectarme con él, para pensarlo en el buen sentido? Y el otro mal sentido sería, lo hago solo a nivel control. Me parece que eso también entra en una esfera personal de la observación. No sé si te aporto mucho, es algo que nos preocupa y que estamos pensando. Todavía estamos ahí, está todo fresco, ¿no? Bueno, no sé, ahí creo que Daniela había levantado la mano. Sí, ahí la vamos a invitar a que abra el micrófono. Ahí está. Bueno, gracias. Nada, en principio quería agradecer a Jimena, a Sol, por traernos esto a pensar, ¿no? Esto que nos está pasando, estar pensándolo mientras nos está pasando. Así que agradecerles la presentación, nada, y a quienes organizaron la posibilidad de que nos podamos estar encontrando hoy pensando sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a planificar para el próximo año, que estamos todos ahí en ese desafío. Yo quería compartir un poco en relación con lo que vinieron planteando, ¿no? Esta cuestión de las desigualdades, cómo vimos desde acá esto de las desigualdades. Y que termina, que la pandemia un poco lo que hizo fue como acentuar, ¿no? La brecha, y empezamos a ver cómo esta situación dejó más afuera a algunos y algunas, pero a la vez también se convirtió en una oportunidad de avance y de mejora para quienes cuentan con los bienes materiales y simbólicos. Al menos desde la gestión, lo que se ve es que hay estudiantes que venían retrasados con su avance en la carrera, que se pusieron al día, estudiantes que debían trabajos de final de carrera, que la pandemia les vino bien para ponerse al día, y estudiantes de primer año que quedaron afuera. Acentuado esto con políticas que se toman a nivel del sistema educativo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos secundaria, las secundarias privadas terminan ahora en este año, pero las secundarias públicas terminan en marzo, abril del año que viene, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y ahí pensar de qué manera en la universidad nos hacemos cargo de esto. ¿Qué hacemos para garantizar el ingreso a la universidad? Exceptuamos a los estudiantes que vienen de las escuelas públicas porque se van a sumar más tarde, y de esta manera acentuamos la brecha, ¿no? Porque lo que hacemos es, sí, te garantizamos el ingreso, entonces podés entrar sin hacer el curso de ingreso. Pero esto, más adelante ya sabemos lo de la puerta giratoria. Por eso me parecía muy interesante esto que están planteando de pensar dispositivos y cuestiones para implementar en primer año y en segundo año, ¿no? Si volvemos a la presencialidad, para poder acompañar a quienes vienen de una secundaria, de un último año de secundaria en pandemia, y para poder acompañar también a nuestros estudiantes de segundo año que transitaron un primer año en pandemia. Eso me parece, Jime, que de lo que planteaste es algo que tenemos que poner en agenda. Y bueno, y algo fundamental de lo que están planteando,
la lectura y la escritura no es asunto de los profes de lengua, sino que es asunto de todos, ¿no? De todos y de todas quienes formamos parte de la universidad. Y me parece ahí también muy interesante que más allá de los sujetos y de los actores institucionales, están planteando también que es asunto de articular las distintas funciones de la universidad. Y entonces también, no solo pensarlo desde cada uno de los sujetos, actores que formamos parte de la universidad, sino también lo están planteando en términos de articular las distintas funciones centrales de la universidad, la docencia, la investigación, la extensión y la gestión, para poder hacernos cargo de la lectura y la escritura. Y la última cosita, bueno, yo reentusiasmada, no puedo parar. Y la última cosita que me gustó mucho y que me parece que es una línea para pensar, de lo último que planteabas, Jime, de pensar en términos de dar la bienvenida, ¿no? Y no pensar en términos de déficit y de faltas, sino en términos de oportunidades, porque realmente en la universidad tenemos una gran oportunidad de poder acompañar las trayectorias y poder acompañar y motivar y traccionar a esas transformaciones subjetivas que hacen a la construcción de identidades estudiantiles y a la construcción de identidades profesionales. Eso me pareció como una línea para dar vuelta a la cabeza, súper interesante. Bien, agradezco de nuevo y me callo. No, gracias. Gracias, Daniela, gracias. Sí. Me quedaba pensando, un comentario. Listo. No, que algo que habíamos hablado y nos quedó afuera como enunciado con Sol, era que, bueno, esta frase que ya parece muy trillada, que con la democratización de las universidades, solo el acceso no es suficiente. No queríamos repetir lo que la literatura sobre el tema ya está diciendo demasiado, pero es un poco lo que estás diciendo, o sea, o lo que tratamos de decir. Hay una cantidad de acciones que tienen que rodear este ingreso para hacerlo efectivo, para calzarnos la camiseta de la universidad pública, digamos. Sí, y hay y también otra cuestión, porque hablamos mucho. Lo que quedó en la charla ha sido una síntesis realmente. Hay también una cuestión, y por eso enfatizamos tanto con la noción de práctica de lectura y escritura, en esto que vos estás diciendo, Daniela, de una articulación institucional entre sectores de la institución y la articulación disciplinar. Nos debemos una discusión sumamente profunda, nos debemos dar un espacio para una discusión y para repensar desde nuestro punto de vista la formación universitaria, porque, digamos, un poco en línea con lo que decía Jimena, con solo el acceso no es suficiente, y también puntualizar la inclusión. ¿Qué implica? ¿Qué variables entran en juego? ¿Y qué futuros profesionales estamos queriendo formar? Porque en definitiva estar pensando cuál es el rol de las prácticas, cuáles son las relaciones institucionales y las relaciones disciplinares, están hablando del tipo de profesionales que estamos buscando o proponiéndonos formar. Con lo cual, por eso también queríamos enfatizar bastante la cuestión de la tensión entre figura-fondo, porque realmente cada vez a medida que íbamos avanzando en buscar conceptualizar, darle forma a una idea, no dejábamos de estar permanentemente trabajando con la cuestión de la figura y fondo y viendo cómo cada uno de los aspectos que se nos pusieron en la nariz en la cuestión de la pandemia tiene una raíz súper profunda y que articula varias dimensiones. Un poco comentando tu comentario, Daniel. Creo que en suma es, hagámonos cargo de la práctica social de la lectura y la escritura. Creo que va un poco por ahí. Jimena, María Sol, ahí Laura Eisner había levantado la mano también. Le invitamos a Laura para que abra el micrófono. Me parece que salió Laura, que se desconectó justo. Bueno, y después pidió... En el chat vi que Ana Torres, exactamente. Sí. Sí. Así que bueno, atento que Laura se desconectó. Sí, Ana. ¿Arranco?
Sí, sí. Sí, yo quería como centrarme un poco en la cuestión de la explicitación que señalaron Jimé y Sol en relación con la transdisciplinariedad propuesta, ¿no? O sea, yo creo que está tan naturalizado que cuando en un parcial escribimos incompleto, el alumno va a entender de manera transparente qué es lo que debe completar. Creo que está tan naturalizada esa confusión que no estaría nada mal realizar jornadas o reuniones en las que las docentes de ILEA presenten estos casos a los docentes de otras asignaturas de manera anónima, de manera que se pueda trabajar en ese sentido. O sea, algunas reuniones como de, ¿cómo le llaman? Sensibilización a sensibilización a estas convenciones supuestamente transparentes y que todos los estudiantes adquieren naturalmente en cuanto ingresan. Y no sería una cuestión compleja de organizar. Yo realmente siento que faltó, no estoy en primer año, estoy en egreso más bien, pero faltó que pudiéramos reunirnos todos los profesores de todas las materias y otras carreras para ponernos de acuerdo respecto de varias cosas. Y esa es una instancia que como vaya a continuar el cursado, me parece que no es tan difícil de organizar. Eso. Bueno, lo pensamos. Capaz desde un proyecto de investigación también. Ahí Laura volvió, está reconectada, así que Laura Eisner, si querés abrir tu micrófono. Hola, justo en el preciso instante en que había levantado la mano se me fue la conexión, oportuno. Bueno, me encantó la charla, nosotros venimos hablando un montón de cosas en el proyecto de investigación, pero no había llegado a escucharla, así que me activó y me despertó un montón de cosas que habíamos tocado así más espontáneamente, digamos, y me parece que quedaron muy, muy planteadas. Pensaba dos cuestiones en relación con esto que me pareció muy interesante de lo extraordinario y lo recurrente, no recuerdo ahora ese binomio, lo excepcional y lo recurrente, y cómo lo excepcional también nos puede ayudar a repensar por la manera en la que nos descolocó este año y nuestros automatismos docentes, en qué sentido esto puede ser una oportunidad para pensar, como decía Ana, estas cosas que tenemos tan naturalizadas, ¿no? Que también habían comentado ustedes, este efecto de transparencia. Pensaba en el extrañamiento que de repente implicó sobre nuestras propias prácticas el hecho de no poder usar los recursos habituales, no poder usar el momento de consulta a la entrada y a la salida de la clase, no poder usar un montón de recursos que nosotros usamos cuando tenemos la presencialidad y además devolvemos trabajos en otros momentos. Cuando todo tenía que ser por esta vía, creo que uno de los efectos que podrían ser interesantes incluso a nivel investigación con docentes es qué cuestiones se vieron imposibilitadas y por lo tanto se vieron visibilizadas al no poder hacerlas, de las cosas que uno hace habitualmente y que otros recursos se encontraron, pero creo que gran parte de lo que nos pasó también es que nos dimos cuenta de lo que hacemos o de lo que hacemos habitualmente frente a este cambio de condiciones, ¿no? Poder aprovechar el sentido o la profundidad en la que nos descolocó el no contar con la presencialidad como una especie de diagnóstico de lo que hacemos habitualmente y luego de los nuevos recursos a los que apelamos, ¿no? Podría ser una línea para pensar al interior de los docentes. Y otra cosa que pensaba en el sentido de lo que planteaba Melissa, que tenía que ver con la escritura en los foros y el sentido que eso adquirió en algunos casos, es cómo la escritura quedó sobredimensionada a partir de la virtualidad, en el sentido de que muchas de las interacciones que habitualmente realizábamos de manera oral para gestionar cuestiones de la clase, para realizar consultas que funcionaban como un contrapunto de las entregas escritas, también debió hacerse por escrito en muchos casos. Y si bien la escritura sabemos que actualmente a través de las TICs
que en muchos casos tiene un sentido comunicativo con muchas posibilidades, digamos, diferentes en otros ámbitos, como decían ustedes, de las prácticas de literacidad, dentro del contexto de la universidad, el marco evaluativo es inseparable de cualquier interacción. Entonces, toda escritura, incluso la de un mail dentro del aula bimodal para consultar cómo vamos a hacer la clase que viene o cuál es el enlace, también quedaba sometido a los criterios de evaluación y muchísimo más los foros, digamos, como decía Melissa. Y creo que entonces uno de los efectos que tuvo, por lo menos en sus primeros momentos, la virtualización, fue que hubo una sobredimensión de la escritura con valor evaluativo. Aunque ese valor evaluativo no hubiera sido diseñado por los docentes así, se trasladó el sentido que la escritura tiene la mayoría de las veces que la usamos en la universidad, escribo para que me evalúen, y al estar en muchísimos otros momentos, aparecía esta sensación de la escritura evaluable como el modo imperante. Creo que eso quizá a lo largo del año se fue desarmando, o fuimos buscando estrategias para desarmarlas, pero fue uno de los efectos del inicio, ¿no? Y nos hace pensar en los sentidos con los que está cargada la escritura en el ámbito educativo, ¿no? Sí, me parece que pasó también lo contrario. Empezó a aparecer una oralidad que antes no estaba, que si bien estaba relegada a esos momentos informales, empieza a aparecer ahora por una cuestión de contemplar esas situaciones particulares, ¿no? Y el alumno que tiene que escribirse un texto con el celular, con un celular que no le anda bien el touch, uno dice, bueno, a ver, tenemos la posibilidad de grabar, o el alumno que no tiene conectividad y que tomas el teléfono y llamás y te explica el tema. A nosotras, en ILEA, lectura y escritura es fundamental. En otros espacios curriculares se resolvió en muchos casos con un videíto, por ejemplo, para no estar sobrecargando, me parece, esta cuestión de la escritura y contemplando estas prácticas con las que los alumnos que ingresan están mucho más familiarizados. Dan para, o sea, yo ahora las comento y eso en una investigación habría que sistematizar y habría que pensarla, pero también surgieron esos recursos que estaban sumamente relacionados a las realidades, así como hubo otras resoluciones que estaban totalmente alejadas y que fueron muy excluyentes porque, bueno, dejaban afuera a quien no tenía, no sé, para grabar, al que no podía entrar a la clase sincrónica, entonces, bueno, eso da para ver. Por otro lado, bueno, nosotros con Sol circunscribimos a pensar medianamente esta cuestión de que se planteaba con la pandemia, los contextos virtuales, la cuestión de la gestión, pensar estas esferas nos parecía, y no nos detuvimos a estas características que todavía están frescas, que todavía, o como trajo Melissa, lo de los foros. Yo pensaba en esto que vos decías, que muchas veces los foros no se intervenían, porque vos no corregís sobre el foro como escriben, y porque el foro y la participación en clase oral estaban muy ligadas. Entonces el foro tenía una posibilidad de escritura mucho más coloquial que la respuesta de un parcial o un trabajo. Entonces, automáticamente empezamos, sin acuerdos, a hacer esas diferencias. También en un modo de sobrevivir nosotros como docentes, ¿no? De ser coherentes con nuestra práctica y de estar en esta urgencia ajustándola, ¿no? Creo que hay mucho para pensar. Sí. Sí, yo creo que las cuestiones que están mencionando, creo que hubo mucho de supervivencia definitivamente, porque en definitiva también la escritura permite fijar determinadas cuestiones que hacen que podamos tener, bueno, nada, material para lo que debemos ir realizando a lo largo de la cursada, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista pedagógico. O sea, hay también cuestiones que se jugaron, que tal vez algunas queden en lo que fue esta experiencia y no todas permanezcan.
Sí, lo que creo que cabe revisar es un poco de esto que están mencionando, el uso de la escritura como medio de evaluación y no de construcción de conocimiento, que es un poco lo que también incluye el ver la escritura como una práctica, porque si el momento en el que un estudiante va a escribir va a ser en el parcial del primer cuatrimestre y mientras tanto no hubo trabajo con otras escrituras previas, bueno, ahí hay algo para revisar de cómo estamos trabajando con el estudiante, que tiene que ver también con la explicitación de la que está diciendo, que está mencionando Ana. Hay que explicitar cuáles van a ser los criterios de evaluación, hay que explicitar cómo se va a considerar ese producto, de qué, digamos, y no solo explicitarlo, sino que trabajar previamente con todo lo que va a ser evaluado. Incluida la escritura, por más que no el texto sea oral o escrito, por más que no haya sido contenido de enseñanza, contenido a partir de lo que se establece en el programa. Y eso tiene que ver nuevamente con la articulación disciplinar, con hacernos cargo de que las prácticas de lectura y escritura son transversales, están atravesando toda la formación, y ver de qué manera podemos hacer un abordaje integral de esto. Justamente para poder empezar a problematizar estas cuestiones entre todos los que estamos involucrados en la formación. Bien, perfecto. Bueno, acá en el chat no hay preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Yo un pequeño aportecito, si es posible. No, me quedé pensando en otro de los conceptos que ustedes trajeron, perdón, que es el de trayectorias, ¿no? ¿Cómo se recaban las trayectorias? Además del dato grueso, tu papá terminó la primaria, tu mamá terminó la primaria, que probablemente reciban en una encuesta inicial, la trayectoria implica toda la historia de lectura que tuvo en cómics o con sus amigos, en WhatsApp, etcétera. Todas las historias de escritura, de grafitis que tuvo en las paredes de la parrilla, ¿cómo se llama este señor? Del boliche de Alberto. Entonces, ¿cómo se recaban las trayectorias de literacidad? ¿A cargo de qué docentes está la búsqueda de esa información que es tan útil para saber cuál es la historia del estudiante y cómo se le podría dar continuidad en la universidad? Lo tiro también como proyecto de investigación, como aspecto que podría ser indagado, ¿no? Al tiempo que sé que nuestro proyecto de investigación ya no puede incorporar ahora de urgencia esta línea tal como está planteado, a menos que nos den autorización. Veo que ustedes están muy interesadas en abrir una nueva cosa, pero no está incluida en este proyecto, así que de paso pregunto, ¿la pandemia habilitará la posibilidad de abrir nuevas líneas? Ahí Gabriela Perren quizás pueda decirnos. Pero bueno, para finalizar la idea de trayectorias y cómo recabarlas y cómo usar esa información, que un poco la estuvimos buscando y es muy personal, no es para poner en la base de datos, me parece sumamente interesante y también delicado, ¿no? Sí, eso que estás diciendo, Ana, es clave y es algo que estamos conversando para, para otro trabajo. Es clave. Y tiene que ver, insisto, con lo que vos decías previamente de la explicitación. Para poder incorporar y explicitar es necesario conocer, con lo cual es esencial que desde la investigación, sí, abordemos alguna forma de poder conocer cuáles son esas trayectorias previas de los estudiantes, de qué se nutren, tanto como conocer cuáles son las prácticas con la escritura de los docentes para poder conocer cómo está funcionando la lectura y la escritura dentro de la institución y cómo está pudiendo conectarse o no con esas trayectorias previas. Así que sí, me parece que eso es clave, a eso hay que ir. Gracias. Daniela había levantado la mano. Sí, Daniela Stagnaro. Ahí estoy.
Bien, cortito. No, con esto último que planteaba Ana, y retomando también intervenciones previas, además de producir conocimiento sobre las prácticas a través de las investigaciones, también está el tema de cómo socializamos con el resto de la comunidad educativa ese conocimiento que generamos a través de las investigaciones, ¿no? Ana también decía, bueno, trabajar con los docentes para mostrarles estas cuestiones. Porque también pasa esto, si investigamos, somos un grupo que investiga sobre las prácticas, pero ese conocimiento queda en nuestro grupo o en nuestra comunidad disciplinar cuando compartimos en los congresos o en este tipo de encuentros. ¿Qué podemos hacer también para socializar todo esto con el resto de la comunidad, para que no quede ahí guardado y que realmente sirva para la construcción de la universidad y de lo que hacemos en la universidad? Me quedo por ese lado también, pensando que tenemos que pensar y planear estrategias para socializar lo que ya sabemos y lo que vamos a ir conociendo. Tal cual. Sí, absolutamente. Sí, es muy valioso eso y lo tomo también yo desde mi sector como para poder tener una estrategia, ¿no? Yo soy madre también de 2 personas, una con 20 años casi y otra con 18 por cumplirse, y escuchándolas me doy cuenta cómo esa desinformación que han tenido, que tienen muy idealizado el tema del estudio, pero no esta cuestión de plasmar, cuando yo les hablo de la escritura académica, ¿no? Desde mi poco conocimiento, pero al incursionar en la universidad los veo muy, muy pobres, ¿no? Inclusive hasta con su poco bagaje de lectura. Realmente hay una brecha generacional desde quienes nos criamos sin internet a ahora los que tienen internet y el WhatsApp, cómo se les va deformando y su poca resistencia, como dicen ellos, estas son palabras del grupo de 18 años, resistencia para poder inclusive leer un libro entero, ¿no? Buscando resúmenes, digamos, apelan a distintas formas y eso se ve después plasmado, tengan más o menos acceso. Entonces me parecía re importante, y eso es un aporte mío desde una cuestión personal, lo importante que hablan de lo explícito, ¿no? De explicitar las cuestiones y bueno, con el aporte que hizo Daniela, esto, ¿no? De ver qué instancias en las cuales se pueda socializar este conocimiento también, los resultados de sus investigaciones y ver articular de alguna manera a nivel local, regional, provincial, donde estemos, armar una estrategia, ¿no? Para poder socializarlo y que tenga un impacto. Sí, bueno, nos queda también pensar en esas cuestiones en articulación con el nivel medio, con esa comunicación también que puede haber en esta idea, porque también los docentes que están en nivel medio muchas veces, o sea, la clásica, bueno, veamos en cuarto o quinto monografía, si llegas preparado, es como una gran leyenda urbana, ¿no? Porque es una práctica poco significativa en el contexto de un quinto año, en esa diversidad de alumnos y de prácticas que son muy diferentes a las académicas. Y tal vez la práctica de leer, sostener lectura, y esa lectura sea significativa, y no importa si es informativa, es académica o es literaria, esa práctica misma de leer, de buscar un libro y elegir un libro para leer, de encontrarse con otro lector, de poder hablar de lo que se lee, ¿no? Pensando en adolescentes, en nivel medio, es lo que construye una trayectoria de lectura, y no necesariamente ese saber instrumental, ¿no? Cuanto más vinculados estén a la práctica de lectura por sus familias, por las escuelas, de manera mucho más fortalecidos seguramente van a venir, ¿no? Eso va a ser distinto, pero bueno, en eso ya, por eso digo, nosotras nos circunscribimos algunas ideas y sabemos que esto dispara mucho. Y la pandemia nos ha disparado a pensar muchas cosas. No todo esto tiene que ver con la pandemia, sino que es algo que viene sostenido, ¿no? Esta preocupación. Así que bueno. Bueno.
No veo a nadie que haya levantado la mano. No, ahí Graciela, Ay, sí, justo. que es Sí. muy interesante también. Me parece muy importante porque no lo dijimos tampoco. En la reflexión de nuestras propias representaciones sobre esas trayectorias que traen los estudiantes. Sí, en realidad, un poco lo que quisimos plantear con Sol es esta idea de escuchar esas trayectorias. Obviamente van a entrar nuestras representaciones o los sentidos, concepciones que nosotros le damos a esas trayectorias, pero lo importante sería que los puntos de partida no sean solo nuestras propias ideas o representaciones, sino que en algún lugar se pueda escuchar o tomar esa otra palabra, ¿no? Digamos, por ese lado lo pensábamos. Sí, porque además, bueno, ahora estamos hablando tal vez un poco en abstracto, pero el reconocimiento de esas trayectorias requiere conocer qué las construyó para poder tener puntos de anclaje, ¿no? Y poder seguir contribuyendo en este nuevo nivel educativo hace que se sigan formando esas trayectorias. Poder hacer una contribución significativa en esa dirección, ligado a lo que dice Jime, a que son, digamos, estamos trabajando con adultos que están tomando una decisión de vida, que están eligiendo formarse en determinada disciplina. Entonces, bueno, también nosotros tenemos la responsabilidad de realizar un buen aporte en esa dirección, ¿no? Ahí se dio por respondida Graciela Simonit. Bueno, no sé, bueno, por la hora quedaba espacio para el agradecimiento a quienes participan, a quienes se han tomado el tiempo, a ustedes, a Jimena, María Sol, muchas gracias. La verdad que, bueno, costó después de varias, por una cosa o por otra no se podía, así que bueno, les agradezco mucho y a todos a quienes han participado también. Bueno. Esta reunión, bueno, este encuentro se va a subir al canal de YouTube y a quienes estén interesados se los vamos a mandar también. Bueno, nada más que agradecimiento, así que no sé, Jimena, María Sol, si tienen algunas palabras más, si no nos vamos despidiendo. No, gracias por el espacio, gracias, repetimos el agradecimiento al estar, al participar, al pensar con nosotras, digamos, más que nada eso. Ya podemos respirar, Sol. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, en la instancia del año que viene veremos qué formato le damos y seguimos así. Queda un encuentro más y bueno, gracias nuevamente y a seguir reinventando las maneras para poder transmitir estos saberes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.